ganadora como mejor guión en el Festival de Cannes y la culpable de generar vómitos entre la audiencia, del subgénero del terror denominado body horror o más conocido como horror corporal, surge esta interesante película llamada La Sustancia. Dirigida por la directora francesa Caroline Farguet, esta película se encuentra muy bien protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley. La trama de esta película nos lleva a seguir la historia de Elizabeth, una famosa estrella de Hollywood. Al inicio se nos muestra su estrella en el Paseo de la Fama y cómo la gente la admira, la quiere y con el correr del tiempo la van dejando de lado y descuidando. Todo esto nos sirve como antesala de lo que le ocurrirá a nuestra protagonista. Se nos muestra cómo Elizabeth se volvió famosa por un programa de ejercicios en la televisión. Incluso llegó a ganar varios premios por este. Tras trabajar años y años de esto, ella es despedida para ser reemplazada por alguien muchísimo más joven. Y esta se entera al escuchar a su productor diciendo esto último e incluso exigiendo a alguien mucho más joven para el programa. Luego de esto sigue una escena donde vemos que Elizabeth está conduciendo hacia su casa y vemos como unas personas arrancan su cara de un cartel de publicidad. A su vez, esto representa cómo el mundo ya la está olvidando. Tras esto, sufre un accidente y un enfermero le proporcionan un USB que lleva la palabra escrita sustancia. En dicho USB está la explicación de cómo funciona esta sustancia. Elizabeth al principio intenta ignorar esto, pero invadida por la curiosidad ve que realmente tiene el USB. En dicho USB está la explicación de cómo funciona la sustancia, de cómo obtenerla y reglas fundamentales que debe seguir para que todo salga bien. Una vez obtenida esta sustancia, Elizabeth podrá extraer una versión muchísimo más joven de su mismo ser, a la cual llamará Sue, pero podrá estar en esta versión de ella solo durante 7 días y los próximos 7 días tendrá que volver a ser Elizabeth, para que uno de los cuerpos se regenere mientras el otro está siendo habitado. También un dato muy importante es que del cuerpo original se extrae un fluido de la médula espinal que ayuda a mantener al cuerpo secundario. Luego de esto, Sue se postula para el reemplazo de Elizabeth en el programa, lo cual al principio no terminé de entender por qué Elizabeth volvía a un lugar en donde la trataron tan mal. De igual forma, Sue es elegida, pero como bien dijimos, solo puede estar así durante 7 días. Durante esos días, el cuerpo restante permanecerá inconsciente en el departamento, específicamente en el baño. Pero Sue empezará a desarrollar una personalidad muy diferente a la que tiene Elizabeth, a pesar de ser el mismo ser. Esto provocará una discordia entre ellas, ya que Sue empezará a extraer fluidos de la columna de Elizabeth para permanecer más tiempo en su yo joven, pero esto afectará de manera irreversible el cuerpo de Elizabeth. Tras esta mala utilización de la sustancia, Elizabeth cae en una gran depresión y come en exceso, lo cual molesta muchísimo a Sue. Inclusive, esta llega a llamar al número que está en el USB para quejarse, pero al responderle, solo le dicen que no existe otra persona, sino que son la misma persona compartiendo 2 cuerpos, lo cual aparentemente Sue está olvidando, dando como a entender que se está formando un ser diferente en ella. Y en este concepto vi que mucha gente se perdió. Para mí tiene todo el sentido del mundo, ya que una persona no tiene la misma mentalidad que tiene a los 30 años que a los 17. Ni siquiera llegamos a compartir los mismos gustos, mismo físico o inclusive mismos intereses. Así que me parece totalmente coherente que Sue tenga muchas diferencias con respecto a Elizabeth. Volviendo a la película, Sue recibe un ascenso en el trabajo y tendrá que conducir el programa de fin de año. Tras esto necesitará practicar más y vuelve a romper las reglas. Elizabeth al despertar ya se ve prácticamente como una anciana. Elizabeth empezará a tener comportamientos algo dementes y a criticar a Sue en todos los programas que ve en la televisión, a pesar de ser ella misma. ¿Compartirías con nosotros uno de tus pequeños secretos de belleza? También se los podríamos mostrar. Aquí está tu secretito de belleza. Al mismo tiempo, Sue se molestará muchísimo con Elizabeth por cómo deja el departamento y por su comportamiento errático. Sue, cansada de todo esto, extrae grandes cantidades de líquido de la columna de Elizabeth
para no tener que volver a ese cuerpo el mayor tiempo posible. Pero luego de 3 meses, cuando Sue necesitaba más fluidos, el cuerpo de Elizabeth ya no podía generarlo y era inevitable hacer el cambio para que este otro cuerpo pueda volver a generar ese fluido. Entonces se realiza el cambio. Elizabeth, al despertar, ya ve que está totalmente deformada e irreconocible. Rápidamente llama al número de la sustancia diciéndole que quiere terminar con esta experiencia. Recoge la inyección para darle fin al proceso y se lo clava al cuerpo de Sue, pero justo antes de inyectárselo todo se arrepiente. Elizabeth intenta reanimar a Sue y en un momento dado intenta volver a hacer el cambio de cuerpo, pero esta vez las cosas salen diferente, ya que ambas están despiertas al mismo tiempo. Sue, al ver la jeringa y darse cuenta de lo que intentaba hacer Elizabeth, esta termina por matarla. Luego de esto, Sue ya es totalmente libre y podrá prepararse para su gran noche y para conducir el programa de fin de año. Ya en el set, Sue se sentirá algo extraña y verá cómo su cuerpo de a poco se empieza a deteriorar. Se empezará a ver cómo se le caen los dientes, cómo va perdiendo las uñas, inclusive cómo se le cae un pedazo de oreja. Tras huir del set y volver a su departamento, decidirá inyectarse la primer dosis de la sustancia, la que era para el cuerpo original. Pero en lugar de crearse una versión mucho más joven de ella, de su cuerpo sale una especie de monstruo con partes de Elizabeth y partes de Sue. Esto, como vimos, se da a entender que ocurrió porque Sue no era el cuerpo original y pudo crearse una especie de híbrido entre ambas, algo parecido a lo que ocurrió en la película La Mosca de 1986. Y a partir de este punto ya entramos en el tercio final de la película. Y si te está gustando este video, voy a pedirte que por favor te suscribas y dejes tu me gusta. Siguiendo. De igual forma, Sue se pone una máscara de Elizabeth y logra llegar al set, dando lugar a una maravillosa y bizarra escena sobre el escenario, repleta con excesiva cantidad de sangre. Sobre esto vi a mucha gente quejarse por la cantidad de sangre en esta escena. A mí particularmente me gusta mucho. Luego de esto vemos que Elizabeth, ya convertida en un monstruo, empieza a perder partes de su cuerpo. Todo esto por el exceso de sustancia, hasta dividirse por completo, y vemos que solo queda su cara, la cual podemos ver en su espalda, y entonces se arrastra hasta alcanzar su estrella de la fama. Al mismo tiempo vemos que varias personas la están halagando en una especie de epifanía, y vemos cómo se arrastra hasta su estrella, hasta deshacerse por completo, y vemos el momento exacto cuando se apaga la luz de su vida. Seguido de esto, más tarde vemos que un empleado pasa y solo limpia la mancha que antes fue Elizabeth, dando como a entender que sin importar la fama o lo alto que se esté, cualquiera puede ser borrado de un momento a otro. Y con esto la película termina. Algunas cosas que se dieron a entender en esta película y que llamaron mucho mi atención es que la dicha sustancia solo se le ofrece a personas cuya carrera está acabada o cuesta abajo y que tienen una edad entre 50 o más años, lo cual puede dejar la puerta abierta a unas futuras secuelas. Algo en contra que tiene la película, pero que es mínimo, es que una vez que la protagonista comienza a utilizar la sustancia, por momento la historia se vuelve un poco predecible y se deja ver el camino de la adicción y el posible desenlace final de la película. Y también otro detalle mínimo fue el CGI en el tercio final de la película, pero esto para nada nos va a sacar de la historia, y en contraparte de esto último, los efectos prácticos estuvieron muy pero muy bien. También una cosa que me llama muchísimo la atención de esta película es su nivel de fotografía. Como la directora y el señor Benjamin Carcun, director de fotografía, presentan a los personajes en espacios amplios y mayormente monocromáticos, y logran provocar un ambiente desesperante y algo desolador. Por el momento me recordó muchísimo al Hotel Overlook del Resplandor. Ahora tengo que mencionar un poco las sensaciones que me deja esta película y con respecto a su final. Creo que este film intenta ser como una reflexión de cómo abordar la vejez cuando no estamos preparados para ella. También representa esa lucha mental contra nosotros mismos y contra aquello que nos muestra el espejo. También nos hace notar que donde más vemos estas cosas son en cuanto a las grandes celebridades, como pasan por algo parecido, pero en su caso a base de cirugías estéticas en lugar de una sustancia.
También pienso que esta película muestra cómo nuestra mente nos desfigura y la sociedad configura esos estándares de belleza mayormente inalcanzables, y que estos estándares de belleza nos afectan a todos, pero mayormente a las mujeres. Por otro lado, queda en nosotros mismos afrontar esa vanidad y aceptarnos tal y como somos. Y pienso que esta película es una lección de lo que puede llegar a ocurrir si esa vanidad se nos va de las manos. La película La Sustancia, aunque el concepto ya lo vimos anteriormente en el cine, es una película que nos dejará pensando luego de terminarla. A mí me dejó una sensación de tristeza con respecto a todo lo que pasó Elizabeth. ¿A ustedes qué les pareció esta película? ¿Qué sensaciones les dejó? ¿Ya habían visto una película así antes? ¿Estaban familiarizados con el body horror? Pueden dejarlo en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y dejar tu me gusta. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos.